¿Cómo están, queridos hermanos? Otra semana. Han pasado 7 días, han pasado meses, ha pasado más de un año que estamos juntos. Y doy gracias a Dios por todos ustedes, donde quiera que estén, quienes sean los que estén ahí al otro lado, compartiendo conmigo este sentimiento, este amor por nuestro Señor y estas enseñanzas y estas meditaciones que juntos las sentimos cada semana. Bienvenidos. Hoy es domingo 7 de junio y siento mi corazón algo conmovido porque es una fiesta preciosa. Cada domingo es fiesta. El Evangelio nos trae cada domingo enseñanzas maravillosas. Pero es como que el Espíritu Santo nos mueve a valorar lo que nos presenta la preciosa palabra de Dios en este día. Hoy es día de la Santísima Trinidad, domingo de la Trinidad. Y vamos a dejar que el Señor nos muestre su enseñanza este día. ¿Estamos listos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria, tú que vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, Día de la Santísima Trinidad. Quiero dejar que el Señor nos instruya y voy a buscar para compartir con ustedes la carta a los Romanos, una carta escrita por San Pablo, y quiero leerles lo que dice el capítulo 11, verso 33. Escúchenlo con su corazón. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Miren qué profundo este versículo. Nos prepara para tratar de entender ese misterio maravilloso de la Santísima Trinidad. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hablar de la Santísima Trinidad es entender que son 3 personas en uno solo, 3 personas distintas y un solo Dios, pero cada uno con una particularidad tan especial y profunda, sobre todo espiritual. Si hablamos del Padre, creo que cuando nosotros éramos pequeños, lo primero que hemos escuchado en una plegaria es: Dios mío, Padre nuestro. Desde esta sublime primera oración que nos enseñan, clamamos a la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre, el Creador. Ese es el Padre. Y encierra todas esas bondades, esas cualidades de un Padre, de ese amor que es fuerte, de ese amor que sostiene, de ese amor que vela, de ese amor que cuida. Padre, el Creador.
Y si hablamos del Hijo, el Hijo es el Redentor, el Hijo es el Salvador, el Hijo es aquel que se ofreció por nosotros. El Hijo Jesucristo es aquel que se hizo hombre aquí y habitó entre nosotros y dio su vida. Ese es el Hijo, el Redentor, el Salvador. Y cuando el Hijo retornó al Padre, después de haber vencido la muerte, después de haberse entregado por nosotros, viene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu viene del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu Santo es el santificador. Es el que nos da una vida verdadera. Es aquel que nos da una vida plena, una vida buena. Fíjense los roles de estas tres personas en un solo Dios. Padre creador. Yo le aumentaría Padre amador. Hijo redentor, salvador. Espíritu Santo, santificador. Cada uno de ellos ha ido apareciendo en nuestras vidas en una concepción sublime, en una concepción espiritual que no la vamos a entender, sino que la vamos a sentir. Un misterio precioso de la iglesia, un misterio que está envuelto de nuestra fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Desde el principio, si nosotros vamos a la Biblia, que ella nos enseñe, que ella nos diga, vamos a encontrar nosotros la presencia de ellos juntos. Fíjense, les voy a leer Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 en la segunda parte. El versículo 2 exactamente. Dice, el Espíritu de Dios venía e iba sobre la superficie de las aguas. Dice, cuando Dios creó todo, cuando Dios empezó a regalarnos todo, estuvo con Él ese Espíritu, el Espíritu de Dios. Y fíjense, Dios no estuvo solo. Su Espíritu lo acompañaba, ese Espíritu santificador, seguramente santificando todo lo que Dios iba creando. Y por eso es que si vamos más adelante, quiero leerles el versículo 26, es muy interesante como en el versículo 26 de Génesis dice Dios, hagamos. Y Dios hizo al ser humano. Pero cuando Él dice hagamos, no dice lo voy a hacer. Él está con el Espíritu. Él está. Pero también, si uno va al Evangelio de San Juan, por favor, dense un tiempo en sus casas. Busquen el Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Nuevo Testamento, miren la hermosa forma que tiene San Juan de presentar esta historia de salvación. Dice San Juan, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por medio de Jesús. Y dice, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En el principio, desde la creación, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu que se movía y tenemos al Hijo que acompañaba viendo la creación del Padre. Padre creador, Hijo redentor, Espíritu Santo santificador. Una vez los discípulos, al escuchar tanto decir al Señor, cuando Él oraba, cuando se refería a su Padre que está en el cielo, una vez los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y aquí vamos a ir entendiendo ese misterio de la unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo.
Y les voy a leer lo que está escrito en San Juan, el capítulo 14, el mismo Evangelio, San Juan, capítulo 14, versículo 9. Busquen en sus Biblias si ustedes la tienen a la mano. San Juan, capítulo 14, versículo 9 y 10. Miren, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, la otra persona de la Trinidad. ¿Saben qué les contestó Jesús a sus discípulos? Con amor, por supuesto, como nos contesta a nosotros. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense esa unidad. Fíjense esa unión del Padre y el Hijo. Y tratemos de sentir más que de comprender ese misterio de la Santísima Trinidad, los tres en uno. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bonito, ¿no? Él muchas veces dice a sus discípulos, el Padre y yo somos uno. El Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre y el Espíritu Santo estaba en él. Es interesante cuando alguna vez, y esto está en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús fue llevado después del bautismo, dice que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con Jesús. Una vez, San Patricio explicó ese misterio de la Santísima Trinidad agarrando la hojita delicada, la hoja delicada de un trébol, la hoja del trébol, tres hojitas en una sola plantita. Y él decía que así es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una unidad, como nosotros debemos procurar ser una unidad. Una unidad. San Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 13, y lo voy a leer para ustedes, y es justamente la segunda lectura que nosotros tenemos para hoy día en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, destaca la importancia que tiene la presencia de la Santísima Trinidad en la vida de las personas. Dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. La segunda lectura de hoy es 2 de Corintios, capítulo 13, versos 11 al 13. Y al 14, miren lo que dice. En el versículo 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Fíjense qué bonito. Cuando el sacerdote, por ese privilegio tan grande y merecido que viene de Dios, dice sobre ustedes que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. La bendición de las tres personas, la bendición que nos da ese poder maravilloso que solo puede venir de la Santísima Trinidad. Y aquí San Pablo dice, la gracia de Jesús. Que la gracia del Señor esté en ustedes. Que la gracia del Señor permanezca en todos nosotros. Ese amor a veces tan difícil de explicar, pero que se puede sentir. Saben, yo les comento algo. Una de las cosas que Dios me ha permitido ser en esta vida, además de ser un sacerdote, un obispo de la iglesia, es también ser profesor. Me encanta pasar tiempo con los niños. Me encanta abrazarlos. Yo recuerdo una vez yendo a la escuela, llegué temprano y me gusta ver cómo los niños van viniendo y siempre los recibo con abrazo.
los abrazo y había un niño en particular que me gustaba mucho por su forma de ser, muy alegre este niño, siempre llegaba sonriendo, saltando y brincando. Todos los niños lo hacen, pero este niño era demasiado alegre. Y un día vino particularmente triste, cabizbajo. Yo lo veía caminar y cuando llega a la puerta de la escuela lo abracé. Y él sabía que siempre lo saludaba con un abrazo. Pero unos minutos después lo vi sentadito en una banquita y lo abracé. Fui allí, me acerqué y lo abracé y él se dejó abrazar y me preguntó, pero esta vez, ¿por qué me abrazaste? Si ya me abrazaste en el saludo. Y yo le dije, te abracé porque te quiero. Te abracé porque quise que sientas mi cariño. Hermanos, a veces la gracia de Dios es así. La gracia de Dios tiene ese matiz. El Señor nos da tantas cosas y a veces, si nosotros pudiéramos preguntarle en una oración, ¿por qué me diste tanto? ¿Por qué me diste mi familia, los hijos? ¿Por qué me diste la vida? ¿Por qué? El Señor, por su gracia, nos da todo lo que viene de su amor, por su gracia. La gracia de Dios es eso, es un amor incondicional, es un amor que simplemente te lo quiere dar, que te lo quiere mostrar, que quiere que esté en tu corazón. Y es bonito cuando San Pablo escribe en esta carta, en la segunda a los Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo esté en ustedes. Pero San Pablo dice algo más y empezamos a leer desde el versículo 11. Fíjense, hermanos, alégrense. Esta noticia de la Trinidad es un motivo de alegría, saber que la Santísima Trinidad puede estar en nosotros, así como el Padre estuvo en Jesús y a través de él Jesús manifestó ese amor del Padre. También el Señor puede estar en nosotros, el Padre. También el Hijo puede estar en nosotros. Y el Espíritu Santo debe estar en nosotros. Porque ya hemos entendido que el Espíritu Santo es esa fuerza, ese poder maravilloso que nos hace ser diferentes para ser mejores. El Espíritu Santo nos da paciencia. El Espíritu Santo nos da fuerza cuando la necesitamos. El Espíritu Santo nos anima a continuar. El Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo nos hace perdonadores, amadores. El Espíritu Santo nos hace y permite que nosotros podamos dar los frutos del Espíritu Santo que ya lo hemos explicado el domingo pasado. Gálatas 5:22. Nos hace ser amables, pacientes, nos hace perdonar, nos hace ser humildes. El Espíritu Santo es ese motor. Y fíjense lo que dice aquí San Pablo. Dice, alégrense y busquen su restauración. Su restauración. Hermanos, nadie en esta vida puede decir, ninguno de nosotros puede decir que ya es bueno, que es bueno totalmente. No, ninguno de nosotros no somos buenos. Pero debemos buscar esa restauración constante permitiendo que ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actúe en nosotros, porque el Espíritu Santo tiene ese papel, es santificador. El Espíritu Santo es aquel que nos da esa vida plena, esa vida buena, esa vida que merece vivirla. Y por eso San Pablo dice, alégrense y busquen su restauración. Hagan caso a mi exhortación. Todos sean de un mismo sentir. Y miren aquí lo bonito. Vivan en paz. Vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Busquemos la paz. Busquemos vivir en esa paz constante, mis hermanos.
en esa paz que solo nos permite gozar de todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por nosotros, van a hacer por nosotros. ¿Y por qué? Solo por su gracia, solo por su gracia. Qué bonitos. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Palabras maravillosas de San Pablo, palabras que tenemos el privilegio de decirlas cada domingo. Muy bien, hermanos queridos, vamos ahora al Evangelio. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros este Evangelio? Está tomado de San Mateo, el capítulo 28, versículos del 16 hasta el final, porque ahí termina, es el final del Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo dice varias cosas bonitas. Primero, dice que los discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Me gusta mucho cuando nuestro Señor Jesucristo, y acá tengo unos apuntes muy interesantes, me gusta mucho cuando nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos, vayan a la montaña, yo me voy a encontrar con ustedes. Es como si el Señor quiere elevar a sus discípulos, que estén en lo alto, en la montaña, más cerca del cielo. Y los discípulos obedientes fueron para acercarse a ese Redentor, a Jesús. Y dice que Jesús se acercó a ellos. Ellos lo adoraron. Algunos dudaban, dice el Evangelio. Nosotros nunca dudemos del Señor. Nunca dudemos de su gracia. Nunca dudemos de su poder. Nunca dudemos de su amor. Y entonces Jesús les dice esto a sus discípulos. Se los voy a leer todo y luego vamos a desmenuzarlo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Miren qué bonito. ¿No les parece maravilloso esta promesa del Señor? Claro que sí. Hay varias cosas aquí. Primero está la obediencia de los discípulos, de ir al lugar donde Jesús les ha indicado, ir a la montaña, estar más altos, estar cerca del cielo. La obediencia es la primera enseñanza. Nuestro Señor nos pide cada domingo hacer tantas cosas. Nuestro Señor nos pide por medio de su palabra lo que debemos hacer para el bien de nuestras vidas y las vidas de todos los que amamos. Si hemos escuchado atentamente la primera lección, una de las cosas que nos pide el Señor esta semana es buscar la paz. Buscar la paz. La otra cosa es reconocer la Santísima Trinidad, al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Santificador, porque son necesarios para nuestra vida. Tratar de que esa gracia del Señor esté siempre con nosotros, ese amor de Jesús esté siempre con nosotros. Y ahora fíjense la enseñanza del Evangelio, la obediencia, ir a donde Jesús nos pida ir y como Jesús quiera que nosotros vayamos. No podemos ser cristianos a nuestra manera, hermanos. Para ser cristiano uno tiene que negarse a sí mismo. Niega todas esas cosas que no son buenas en ti. Deshazte de todas esas cosas que nos estorban. Dice San Pablo que nosotros debemos correr poniendo la mirada en Jesús. No dice que debemos ir a Él, dice que debemos correr, porque no tenemos tiempo que perder, hermanos. ¿Cómo es posible que personas perdamos tiempo en enemistades, que perdamos tiempo en discusiones, que tengamos
perdamos tiempo en enojos. ¿Por qué? No nos sobran años, hermanos. No nos sobran días. Esta vida, y en esta vida tenemos los años contados, los días contados, las horas contadas. No podemos desperdiciarlos. Y además debemos reconocer que el tiempo, que los días, los años, no son nuestros. Son de Dios. Son para Dios y son por Dios. Hay que vivirlos según su santa y buena voluntad. Porque todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Así que neguémonos a nosotros mismos. Jesús ya lo dijo, el que quiera ser mío, niéguese a sí mismo. Niéguese. ¿Cuántas personas han intentado seguir a Jesús? ¿Cuántas personas aquí en el Evangelio dice, van tras el Señor, Señor, quiero seguirte? Y el Señor dice claramente, el que quiera seguirme, niéguese, cargue su cruz y sígame. Pero sigamos con esta meditación, la obediencia como gran enseñanza, como la apertura de la enseñanza del Evangelio. Y luego Jesús, lo primero que sale de sus labios es, vayan, vayan. Pero antes de decir vayan, les recuerda algo muy interesante. Léanlo, por favor. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Él tiene la autoridad. Pero ahora, la gran pregunta para nosotros es, ¿aceptamos esa autoridad? ¿La hemos aceptado? ¿O seguimos viviendo nuestra vida según nuestros criterios, según nuestra voluntad? ¿Has aceptado la voluntad de Dios? Pues obedece a Dios. Busca la paz. Perdona. Déjate influir por el Espíritu Santo para que seas más humilde, más paciente, para que no tengas rencor, para que te deseches de la ira, del enojo. Todas esas cosas son malas. Son terribles, destrozan, desunen, maltratan, hieren, y nosotros somos los primeros heridos. Entonces, ¿cómo no dejarse llevar por esa autoridad de Dios, esa autoridad de amor? Por eso, nuestro Señor Jesús les recuerda ahí en Mateo, el capítulo 28, el versículo 18, léelo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad. Él es el Señor. Nosotros no. Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros no. Él es. Y viene el pedido para sus discípulos. Vayan y hagan discípulos en todas partes. Hagan discípulos. Si nosotros, hermanos, estamos siendo discípulos ahora, porque el discípulo es aquel que va aprendiendo del maestro. Somos discípulos. Cada domingo Jesús nos está enseñando, pero cada domingo esas enseñanzas tenemos que practicarlas, no solamente es escucharlas. Hay que practicarlas. Tenemos que dejarnos discipular, tenemos que reconocer que somos discípulos. Todo lo que el Señor nos enseña en su palabra es para obedecer. Es para llevarla a la práctica, a la acción, y esa acción se convierte en un testimonio, en un ejemplo de vida, y el testimonio anima a otros. Cuando las personas vean que tú estás obedeciendo a Dios en acción, van a querer también ellos obedecer a Dios. Fíjense, vayan y hagan discípulos, bautícenlos. Como si el Señor dijera, lávenlos, límpienlos, bautícenlos. Y acá viene, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo les dice eso a sus discípulos. Miren, y continúa, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y
de qué manera vamos a enseñar a otros a obedecer lo que Jesús nos manda? Si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda, ¿cómo podríamos enseñar a otros a obedecer? Alguien dijo, ¿no? Fray Ejemplo es el mejor predicador. Si nosotros nos hacemos obedientes, vamos a poder enseñar a otros a obedecer. Si nosotros oramos, vamos a enseñar a otros a orar. Si nosotros perdonamos, vamos a enseñar a otros a perdonar. Si nosotros amamos, vamos a enseñar a otros a amar. Así es la vida. Esa es la mejor manera de enseñar, con tus acciones. Yo no puedo pedir a mi esposo que sea más paciente si yo no soy paciente. Yo no puedo pedir que no sea renegón si yo soy renegón. Miren, todo se enseña con el ejemplo. Enseñen, dice nuestro Señor, enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y acá hay una promesa maravillosa. Yo la podría leer, aunque sea 100 veces, esta promesa que está al final del Evangelio de Mateo, el último versículo de Mateo. ¿Saben qué dice? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Si nosotros obedecemos todas estas cosas, aquí está la promesa. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Esa es la promesa de nuestro Señor. ¿Quieres que Jesús esté en tu vida? ¿Quieres que Jesús esté en la vida de los que tú amas? Entonces obedezcamos al Señor. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor. Siempre y cuando nosotros hagamos las cosas que Dios quiere y que quiere para nuestro bien. Hermanos queridos, que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los guarde. Que como dice San Pablo en la lectura de hoy, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con todos ustedes. Demos gracias entonces hoy por la Santísima Trinidad. Demos gracias al Padre Creador. Demos gracias a Jesús que nos redimió, que nos salvó, que nos perdonó. Y demos gracias al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos ayuda a ser mejores. Hermanos, hoy más que nunca, hoy, domingo de la Trinidad, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Reciban un abrazo, reciban todo mi cariño y por favor comparte este mensaje con las personas que amas, con tus amigos, con todos los que necesiten, porque es un mandato del Señor. Vayan, enseñen a otros lo que yo les he enseñado a ustedes y estaré con ustedes siempre. Así que procuremos que el Señor esté con nosotros. Obedezcamos su palabra. Vayamos a lo alto, como los discípulos a la montaña. Acerquémonos más al cielo con nuestra obediencia, con el reconocimiento de este misterio precioso de la Santísima Trinidad. Feliz domingo, feliz semana. Y cada día oremos por todos los que nos necesitan en medio de esta prueba. Hasta siempre, hermanos. Los espero la próxima semana.